Presidenta, el próximo lunes 24 de marzo se cumplen 14 años de que los grandes medios de comunicación en México firmaron un pacto de silencio con el gobierno de Felipe Calderón en asociación con García Luna. Este pacto de silencio lo traigo a colación porque en aquel momento estas corporaciones mediáticas indicaron que pues no iban a hacer apología del delito, apología del crimen organizado, y entonces firmaban este pacto. En los hechos sirvió para pues no informarle al pueblo de México las atrocidades que se cometieron en aquel sexenio y sobre todo para ocultar y de alguna manera convertirse en cómplices de la sociedad entre García Luna y el cártel de Sinaloa. Ahora parece que han olvidado aquel supuesto compromiso de que no iban a hacer apología del crimen y llegan al extremo de comparar a los cárteles del narcotráfico con el terrorismo, ¿no? En consonancia con la narrativa del gobierno estadounidense. Y también en esta misma tesitura hablar de que en el rancho Izaguirre en Teuchitlán pues se evidenciaría un campo de exterminio comparándolo con estos campos de exterminio de la Alemania nazi de Adolfo Hitler. Donde todos lo sabemos porque está muy documentado, existían cámaras de gases y también grandes hornos de cremación. Ayer se hizo un recorrido en este rancho Izaguirre, un hecho inédito, se permitió a la prensa y también a los padres, madres y familiares de personas desaparecidas ingresar a ese rancho que es el lugar de los hechos. Contralínea asistió, aplicamos varias técnicas del periodismo de investigación, entre ellas una muy particular que se llama observación estructurada. Y fuimos a ver si realmente existían estas cámaras de gases o estos hornos, porque nada más se había hablado de las cremaciones, estos hornos de cremación, para ver si realmente es equiparable con lo que ocurrió en la Alemania nazi. No existen, no hay evidencia de ello. Lo que sí había, por supuesto, es este terreno escarbado, la zona donde se supone que hacían entrenamientos, en fin, lo que ya se documentó y está también en la revista Contralínea. Preguntarle, Presidenta, sobre este informe que va a dar, pues porque ahora estos opositores, sobre todo, están explotando el legítimo dolor de las familias de desaparecidos, ¿no? Que con justa razón exigen justicia y exigen conocer el paradero de sus familias. Pero más allá de eso, existe una estrategia comunicacional que tiene que ver con este nado sincronizado, no solo en este tema de Teuchitlán, sino en otras temáticas, y que en el fondo buscaría la intervención de Estados Unidos en nuestro país. Entonces, preguntarle cuándo va a presentar este análisis que está haciendo su administración de estas corporaciones mediáticas y también de los opositores, pues que aprovechan el dolor de las familias para pues generar este clima también de pánico y de supuesta indolencia. Qué bueno que lo comentas. En efecto, ayer se abrió este rancho en donde en septiembre, o más bien en septiembre del año pasado, lo explicó muy bien el fiscal, entró en su momento la Guardia Nacional, hubo detenciones, se dejó el resguardo a la Fiscalía Estatal, el fiscal narró desde su perspectiva qué pasó con ese resguardo. Y después viene pues estas fotografías que salieron con un colectivo de personas que buscan a sus familiares, con una fotografía de ropa. Eso es, digamos, los hechos. Ya la Fiscalía pues tiene que hacer su investigación a partir de lo que puede recuperar también de la Fiscalía Estatal. Y me pareció muy bien que el fiscal haya abierto el lugar
pues para que cada quien sacara sus conclusiones. Es relevante lo que dices, que es la conclusión de Contralínea. Ayer otros compañeros que vienen normalmente a la mañanera también estuvieron presentes. Sería bueno que ellos también vinieran aquí a la mañanera a relatar lo que vieron en el rancho. Entonces, por eso nosotros hemos decidido dividir en dos temas. Uno, el tema de desaparecidos, y lo adicional que tenemos que hacer como gobierno federal y en general como Estado mexicano para prevenir y evitar que ocurra este delito, para sancionarlo dentro del marco de la ley, quiénes son los responsables, y poder seguir junto con los familiares buscando a las personas desaparecidas. Ese es un tema. Y también hablar del número de desaparecidos, en qué fecha se dieron, de dónde vienen las fuentes, y seguir buscando y modificar las leyes para permitir que se prevenga, que se sancione y que se siga buscando a las víctimas de desaparición y apoyar a los familiares. Ese es un tema y está vinculado ahora a la desaparición, porque eso es muy importante, principalmente a la delincuencia organizada, porque hubo una época en México en donde la desaparición forzada la hacía el Estado. El gobierno desaparecía a personas que políticamente estaban en contra del gobierno. Eso es otra historia distinta a lo que ocurre ahora. Y en efecto, muchas veces se utiliza a los familiares de las víctimas que tienen pues un dolor enorme y que nosotros nunca nos vamos a confrontar con ellos, para ser parte pues de una narrativa. Esa es una parte. La otra parte es cómo fue que fue creciendo esta historia del campo de exterminio. ¿Quiénes fueron los que hablaron por primera vez de eso? Entonces, eso ya lo vamos a terminar, pero no queremos que se vincule una cosa con la otra. Y sí, en efecto, hay medios, hay algunos medios que ya entendieron que vivimos una situación distinta. Decía el presidente López Obrador, una frase que le comentó Alfonso Durazo en un recorrido de los que hicimos en la transición, que dicen los yaquis: antes como antes, ahora como ahora. Y sí, hay muchos medios que hay que reconocer, han comenzado a entender que estamos viviendo una nueva etapa, pero hay muchos otros, ya vamos a presentar en su momento, y particularmente algunos personajes de esos medios, o que tienen espacio en esos medios, que sin información comienzan a difundir una nota. ¿Por qué un periodista? Pregunto a los periodistas. ¿Cómo es que un periodista que tiene 40, 50 años siendo periodista o difundiendo las noticias, por una fotografía hace todo una construcción? ¿Por qué no van a la información fuente, base? Entonces, tiene que hacerse la investigación en Teuchitlán, en Jalisco, a fondo, y eso le toca ahora a la Fiscalía General, con la información que le dé la Fiscalía Estatal. Segundo, que cada uno de los que fue a ese lugar, de los periodistas, más allá de la situación de las víctimas y de los familiares de los colectivos, que diga qué vio,
con responsabilidad. Y después ya esta historia que se ha ido construyendo, que ya la vamos a presentar la próxima semana. Pero queremos, primero, el fortalecimiento de las leyes y todo lo que tiene que ver con el problema de los desaparecidos, de la desaparición como delito y cómo lo atiende el Estado mexicano, el gobierno de México, la Fiscalía, los jueces. Después, ¿qué pasó en ese rancho? Que los periodistas narren lo que vieron como lo están haciendo ustedes. Y tercero, toda esta ola que en realidad están en contra del gobierno, no hay otra razón. Y que en efecto divulgan esta información, entre otras cosas, pues también para equipararse al tema del terrorismo. Ahora, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y eso es importante. Y nuestro trabajo tiene que ver con el trabajo del Gabinete de Seguridad para disminuir los delitos en el país, tiene que ver con decir la verdad siempre y tiene que ver también con el derecho de réplica y con todo el trabajo que hacemos como gobierno, evidentemente, todos los 100 puntos de nuestro proyecto de nación, que es parte de la transformación que estamos viviendo. Pero sí es importante que cada uno asuma su responsabilidad y que en efecto actuaron de una manera en el pasado. Hay algunos que no han cambiado y no quieren cambiar y que su objetivo es estar en contra de nosotros, no importa lo que digan, no importa con base en qué información, y otros que comienzan a cambiar y que espero que otros se sumen a esto. Y si no, de todas maneras ya es muy distinto hoy en México al México de aquellas épocas, y entre otros gracias a muchos medios alternativos que hoy tienen una manera de informar y posicionar de una manera distinta. Presidenta, quizá en ese análisis sea importante revisar otras narrativas que han ido acompañando también esta posición de Estados Unidos, sobre todo a raíz de que Donald Trump pues asumió la presidencia. En otro tema, Presidenta, preguntarle, porque en este programa que se llama Typical TV, hace unos días, un par de semanas, uno de los colaboradores, este es un programa de la derecha, uno de los colaboradores pidió que si se está combatiendo la criminalidad en México, pues entonces se busque extraditar a Felipe Calderón, ¿no?, por narcopolítica, así lo dijo esta persona en Atypical TV, y ya no sería solo el consenso de aquellos que participaron en la consulta ciudadana para conocer si se quería o no juzgar a los expresidentes, que la mayoría votó porque sí, y también ahora hay un consenso en la Casa Blanca de que el narcogobierno se vivió precisamente en el sexenio de Felipe Calderón por la asociación de Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública, con el cártel de Sinaloa. Preguntarle, Presidenta, pues si será posible revisar este caso de Felipe Calderón y sobre todo que en su caso, si se encuentran elementos, pues se denuncia ante la Fiscalía General de la República para buscar, pues eso, que rinda cuentas frente al pueblo de México. No nos corresponde a nosotros, le corresponde en todo caso a la Fiscalía, si es que llegara a encontrar estas evidencias. Ahora, desde mi perspectiva, el momento histórico que estamos viviendo, la conciencia que hay en el pueblo de México, la diferencia en la manera en que hacemos las cosas, las consecuencias de la guerra contra el narco, la detención de García Luna, una persona que llega a la presidencia, Calderón, con un fraude electoral,
que para legitimarse declara la guerra contra el narco, que pone al frente de esa guerra a un personaje, García Luna, que lo premian en Estados Unidos, que tiene toda esta cadena de vínculos en su momento con periodistas, con organizaciones de la sociedad civil. Se incrementan los homicidios a más del doble. Las desapariciones. Las desapariciones. Y luego resulta que el personaje que se encargó de esa guerra estaba vinculado con los cárteles y está detenido en Estados Unidos. Bueno, todo esto que hoy es público, que no hay que dejar de mencionarlo, porque hay jóvenes que tienen hoy 15 años que no vivieron aquel momento, o 18 y que lo vivieron de pequeños, que tienen que saber que eso fue lo que ocurrió en México, vinculado además, por ejemplo, con el hecho de que los mayores ingresos petroleros en el país y excedentes petroleros fueron en aquella época, y que no hay una sola obra pública que distinga a aquel gobierno. Desde mi perspectiva, el pueblo de México ya lo juzgó. Ya lo juzgó. Y el juicio de la historia quizás el más importante. Y hoy el pueblo de México ya juzgó a Calderón, a su sexenio. Y eso es lo que queda en el legado, el mal legado. Ese no se lo va a quitar nunca. A diferencia, por ejemplo, de un presidente como Andrés Manuel López Obrador, que también el pueblo de México ya lo tiene en un lugar muy especial de su corazón y de la historia, quizá como el presidente más querido en la historia de México, por su pueblo. Uno que evitaron que llegara en el 2006 por un fraude electoral, un presidente espurio que llega a la presidencia y desata una guerra en su propio país, con las consecuencias que ya conocemos, y un presidente amado por su pueblo. Y eso es el legado que va a quedar en la historia, por más que los adversarios quieran hablar mal del presidente López Obrador. Él dijo, yo lo dije en mi discurso en el Congreso, él dijo, no quiero que me pongan una estatua, una calle, no quiero que mi nombre vaya a ningún lugar. Y yo dije, no hace falta, ya está en el corazón del pueblo. Presidenta, también en este sentido preguntarle si en esta cooperación que está teniendo el Gobierno de México con el Gobierno de Estados Unidos se le ha informado a usted o al Gabinete de Seguridad si existe alguna carpeta de investigación en contra de Felipe Calderón allá, toda vez que pues la Casa Blanca ha señalado precisamente a ese gobierno de Felipe Calderón, sobre todo por esta narcopolítica o este narcogobierno. Consultarle si no es así, si no les han informado que exista alguna investigación abierta en contra del expresidente Calderón, si ustedes podrían pedir como Gobierno de México saber por lo menos si existe y en todo caso solicitarla para conocer en qué términos estaría. No tenemos conocimiento y no nos han informado. Y repito, no es un tema del gobierno. Si hay algún tema en la Fiscalía, pues que proceda la Fiscalía. Pero nosotros como gobierno no lo vamos a hacer.
Bien, en otro tema, preguntarle cómo van las investigaciones en torno a un presunto fraude que se habría cometido en la beneficencia pública, que es esta área adscrita a la Secretaría de Salud. Tenemos conocimiento de que en 2023 se habrían destinado 1.300 millones de pesos a especulación financiera en vez de destinarlos a atender la salud de las personas más vulnerables, y que esto se habría hecho a través de una casa de cambio llamada Bursamétrica. Sabemos que existen investigaciones por este presunto fraude, del cual se habrían perdido o no se habrían recuperado todavía 570 millones de pesos. A ver si tiene conocimiento de ese asunto, presidente. Sí, con gusto le pedimos a Raquel Buenrostro que venga para que informe. También preguntarle, hace 6 años el gobierno de Veracruz metió una denuncia de carácter penal en la Fiscalía General de la República contra Miguel Ángel Yunes y también contra varios de sus hijos por supuestos delitos de enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada y presunto lavado de dinero. Preguntarle si se podría conocer aquí en la mañanera qué pasó con ese asunto. Sabemos que está en la Fiscalía General de la República, que es autónoma, pero sí sería importante saber si eso sigue abierto, si ya se cerró por falta de elementos o qué sucedió con ello. Sí. Creo que el próximo martes nos toca Gabinete de Seguridad y viene el fiscal. Si te parece, le preguntan ya directamente al fiscal. Y habían quedado pendientes 2 temas, presidenta: el asunto de si podría venir Pablo Gómez para explicar el traslado indirecto de recursos públicos hacia Latinus por vía de las empresas también de medicinas, y el caso de los casinos con la Secretaria de Gobernación, Rosa Isela. Sí, también lo tenemos pendiente y lo vamos a ver si la próxima semana. Gracias, presidenta. Son varios ahí, que no se nos vaya a pasar, Paulina, porque es Pablo, que pueda venir, Raquel, para explicar lo de la beneficencia, y Rosa Isela, para casinos. Muy bien. Y eso es todo por hoy, amigos. Si te ha gustado este análisis, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte, porque necesitamos que más personas se enteren de lo que está pasando. ¿Qué opinas sobre todo lo que hablamos hoy? Déjanos tu comentario. Queremos saber lo que piensas y qué te gustaría que cubriéramos en el próximo video, donde seguiremos dándole duro a la política y sin pelos en la lengua. Porque en una nación donde estaba marcada por la incertidumbre, donde los mexicanos clamaban un cambio verdadero, un partido que nació del pueblo, pero con la fuerza y determinación de un huracán, llegó la Cuarta Transformación, donde no es solo una promesa, es una realidad que se vive día a día. Desde que AMLO asumió la presidencia, comenzó una verdadera revolución en la política y en las vidas de los mexicanos. Sus políticas de bienestar social, justicia económica y la lucha contra la corrupción han sido fundamentales para mejorar la calidad de vida de millones. Y ahora, luego de que una mujer transformó la Ciudad de México y ahora luchará para mejorar toda una nación, con un poder imparable, una visionaria que ha dejado su huella en cada rincón, y ahora bajo el liderazgo de ella, la doctora y presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que se ha convertido en una pieza clave para esta transformación gracias al gran cambio que ha brindado para la vida de millones de mexicanos. México está avanzando hacia un país más justo, equitativo y con mayores oportunidades para todos, comprometiéndose con un gobierno para el pueblo y del pueblo. Y no lo decimos solo por decir, sino desde los cambios profundos y beneficios para millones de mexicanos. La presidenta no solo ha continuado con el proyecto de el expresidente Andrés Manuel López Obrador, sino que ambos comparten una visión de un México más justo, donde primero sea el pueblo, demostrándolo al implementar programas de bienestar para estudiantes, madres solteras, personas con discapacidad y todos aquellos que más lo necesitan, demostrando que la Cuarta Transformación sigue adelante. El gobierno de Sheinbaum ha demostrado que es posible hacer cambios profundos, con transparencia y sin corrupción, creando un México más sostenible, seguro
y con mayores oportunidades para todos. No hay vuelta atrás en esta transformación, y lo que estamos viendo ahora es solo el comienzo de un futuro aún más prometedor para todos los mexicanos. No hay duda de que su gobierno ha presentado resultados positivos, mostrando compromiso con los mexicanos a largo plazo, priorizando el bienestar, teniendo transparencia y liderazgo. Ha demostrado que es posible hacer cambios y mejorar la calidad de vida de la población de quienes buscan un México más justo, sostenible y con mayores oportunidades para todos. Con Claudia Sheinbaum como presidenta, México tiene un futuro prometedor, lleno de nuevas oportunidades y con un gobierno comprometido con el bienestar de todos. Su visión de México sigue centrada en el bienestar de la población, la justicia social y la sostenibilidad. El futuro será grandioso. Pero el camino hacia la grandeza nunca es fácil. Los opositores, aquellos que se benefician del antiguo régimen de corrupción y privilegios, no han dejado de atacar. Con mentiras, distorsiones y manipulaciones, intentan desestabilizar el avance de Claudia Sheinbaum. Pero ella no cede, no se deja amedrentar. En lugar de retroceder, cada ataque la fortalece, porque sabe que está en el camino correcto, luchando por un México donde los poderosos ya no se salgan con la suya. Los que temen el cambio, que tiemblen. Claudia Sheinbaum no se detendrá, y su victoria será imparable. Así que, si estás interesado en conocer más sobre cómo Claudia Sheinbaum y AMLO están llevando a México a un nuevo nivel, quédate con nosotros y no olvides suscribirte, compartir y dejar tu comentario. El futuro de México está en marcha y con Claudia Sheinbaum es una transformación que no podemos dejar pasar. Nos vemos en el próximo video.